500 curiosidades de Demon Slayer, y tranquilos que es sin spoilers. Empiezo con uno bien interesante y necesario para todos, y es que según el autor, Nezuko se suele golpear frecuentemente al estar en la caja, aunque nunca la vemos herida ni nada porque su cuerpo se regenera al instante, y además, gracias a la rápida regeneración, Nezuko prácticamente no siente dolor. Kimetsu no Yaiba es tan grande que la máscara de Sabito hizo su aparición en un videoclip de Ed Sheeran. Muchas veces se dice que la obra está ambientada en la era Taisho, sin embargo nunca se dice el año, que si bien no se sabe específicamente, tiene que ser entre el año 1912 y el 1926. Y antes de que me olvide, ya que mencioné a Sabito, a pesar de su fugaz duración, el personaje tiene una voz muy conocida en la industria, compartiéndola con personajes como Eren, Meliodas, Todoroki y más, siendo todos estos interpretados por Yuki Kaji. El reloj estomacal de Inosuke tiene una precisión perfecta, a tal punto de que no tiene ni siquiera un segundo de diferencia, es decir, que sabe exactamente cuándo es el momento de la comida sin necesidad de ver la hora, y justamente el motivo detrás de la ausencia de su cuervo no se debe a que no exista, sino que Inosuke se lo quiere comer, y al pobre pájaro no le queda otra que esconderse, que por cierto ya lo intentó unas 18 veces. Estos son los pensamientos de Muichiro acerca de sus compañeros, y no tienen nada que ver, pero la respiración del amor deriva originalmente de la de las llamas, debido a que fue con la que se inició Kanroji, y sí, fue Rengoku el mentor del pilar del amor en sus días como novata. Esta, contrario a lo que muchos creen, tiene tan solo 19 años, y la estatura de Mitsuri es de exactamente 1,67 m. Hablando un poco del protagonista, Tanjiro tiene cáncer de signo zodiacal, porque el joven llegó al mundo en un 14 de julio, que pese a desconocerse el año en el que nació, se sabe que tiene 15 años al menos en la mayor parte de la trama. Natsuki Hanae es quien le da vida y es también el encargado de interpretar a los personajes que están viendo en pantalla, siendo Ken Kaneki, Falco Grice y Masamune Makabe algunos de los más destacados. El actor, además de seiyuu, es youtuber, contando con más de 2 millones de suscriptores en su canal al momento de grabar esto, y es muy entretenido ya que suele subir contenido jugando videojuegos con otros actores de personajes conocidos, que si entienden inglés los pueden ver subtitulados a ese idioma. Siguiendo con Tanjiro, en el manga se puede ver lo mucho que puede hacer el espadachín con su indestructible frente, la cual es útil para más de una tarea, y esa cabeza dura la heredó justamente de su madre, quien según los rumores solía entablar combates con jabalíes a base de cabezazos. Y hablando de jabalíes, no puedo no mencionarlo. La cabeza de jabalí que porta Inosuke todo el tiempo es del animal que lo crió, que sí, por si no sabían, un jabalí fue la protección principal del rey de la montaña y quien lo cuidó en su infancia. La razón de su extraño comportamiento fue porque la mamá jabalí justo había perdido a sus crías y encontró en el Hashibira un reemplazo. El creador de Kimetsu no Yaiba es anónimo y misterioso tal cual muchos mangakas, y el creador quizás esté mal dicho, y es que, corríjanme si me equivoco, pero tengo entendido que hasta su género es desconocido. Sin embargo, alguien que trabaja en la revista donde Demon Slayer se publicaba, dijo que era en verdad una mujer. Su nombre es Koyoharu Gotoge, y bueno, tampoco es su nombre realmente sino un seudónimo. Lo único claro alrededor suyo es que este cocodrilo es el encargado de representarla. Cambiando de tema, en el anime vemos cómo los espadachines, por así decir, crean elementos a la hora de atacar a los demonios. No obstante, esto es un efecto que dibuja la mangaka y usa el estudio de animación. O sea, los personajes tan solo cortan con su espada, ellos no ven ni el fuego, ni el agua, ni ningún poder entre comillas que sí podemos ver los espectadores. Y no es que sea invisible para ellos, sino que es directamente inexistente. Tan solo es una manera de representarlo visualmente para volverlo más llamativo. Al igual que vimos en su combate con el Pilar de la Flama, la mayoría de veces en las que Akaza pelea con alguien trata de conocer un poco a su rival antes de quitarle la vida, lo cual está en su naturaleza debido a que al demonio en verdad le caen bien los humanos, o al menos les resultan muy interesantes, y es por eso que lo vemos tan charlatán en combate pero tan callado ante sus pares. Y podríamos decir que es un demonio bastante particular, porque el tipo pasa más tiempo de su día a día entrenando que comiendo humanos. Tengen es uno de los pilares más altos al alcanzar el 1,98 m, y el ex pilar del sonido es el único además del abuelo de Zenitsu que se retiró de su cargo en vida por discapacidad. El extravagante pilar tenía un aspecto diferente en sus primeros bocetos, y un cambio que hubo con respecto a él es que originalmente el personaje iba a ser soltero, lo cual es irónico viendo que no tan solo no era soltero, sino que a falta de una esposa tenía 3. Y su edad es de 23 años, siendo un Escorpio en el zodíaco al haber nacido en un 31 de octubre. Más cumpleaños son el 7 de enero para Genya, quien es un capricorniano, Tomioka nació en un 8 de febrero y por ende tiene como signo zodiacal Acuario, y finalmente Shinobu, igual que Justin, es de Piscis, ya que vio la luz del día por primera vez en un 24 de febrero.
Al igual que todas las franquicias, Demon Slayer también tiene sus inspiraciones, siendo las principales JoJo's, Naruto y Bleach, aunque la favorita de Gotoge y la impulsora de su carrera de mangaka fue Gintama. Hideaki Sorachi, el responsable de la obra, hasta dibujó a los pilares con su propio estilo, en donde Gintoki se coló para reemplazar al pilar de piedra, y lo que están viendo en este momento son ilustraciones de Gotoge sobre otros mangas. Todos los nombres con los que Inosuke se refiere a Tanjiro erróneamente son Gonpachiro Kamaboko, Gengoro Yakariki, Tontaro Itadaki, Tangoro Hamado, Yangoro Amado, Monjiro Kentaro, Soichiro, Santaro, Sochiro, Tampachiro, Kanpachiro y en un sueño finalmente, Ponchito. Sin embargo, mi favorito es el nombre que le da Nezuko, el cual es Pionko. Tanjiro tiene varias relaciones amistosas a través de las cartas. Esto se debe a que le suele enviar seguido a Sakonji, Senjuro, a las chicas del Distrito Rojo, a Tengen y a Giyu, y este último nunca le responde, aunque al menos con los otros sí mantiene contacto. Con respecto al pilar de agua, este sabe que no tiene la mejor relación del mundo con sus compañeros. Igualmente, a pesar de sus negativas, él siente que nadie lo odia, y en sus bocetos iniciales podemos notar ciertas diferencias con el Giyu al que estamos acostumbrados. En cuanto al villano de la serie, el sustento de Muzan a lo largo de los años fue matar millonarios para robar sus vidas y fortunas. No obstante, el aspecto que nosotros conocemos no perteneció a ningún ricachón. En cambio, es la mujer con la que se casó la que viene de una familia bien acomodada. En esta ocasión, Muzan asesinó al esposo de la tipa en secreto para así poder sacarle provecho económicamente a la esposa de su víctima. Si bien es sabido, nunca está de más recordar que tiene más de 900 años. Igual el cuerpo que posee actualmente físicamente se encuentra en sus 20, y la estatura del mayor de los demonios es de 1,79 m. La luna favorita de Muzan, o una de las que más apreciaba, era Gyutaro, y basta de Michael Jackson por el momento. Aprovechando que lo nombré, pese a que muchos lo saben, sé que a muchos otros les pasó desapercibido. Y es que Daki no comparte el puesto de luna junto a su hermano, sino que solo Gyutaro era la luna superior 6. La voz del tipo es la del actor Ryota Osaka, quien también da vida a Eijun Sawamura, Keiji Akashi y Bennett, entre otros más. El rol de Daki le pertenece a Miyuki Sawashiro, y otros personajes suyos son Kurapika, Shino Asada, Charlotte Pudding y Celtis Turluson. Y la voz de Muzan, que no lo mencioné, es interpretada por Toshihiko Seki, el responsable de Kaien Shiba, Iruka de Naruto, Legato Blue Summers y de Imagine Momotaros. Volviendo un poco a la creadora, ella también fue quien hizo Kagarigari, un one-shot del 2013. Lo curioso con esto es que la historia también trataba sobre cazadores y demonios, aunque no fue muy exitoso en su momento. En 2015 ideó Haeniwa no Zigzag, que tuvo un buen recibimiento pero lamentablemente no fue serializado. Y por cierto, Zigzag el protagonista parecía una especie de Tengen Uzui 2.0. Fue entonces cuando la mangaka se afirmó a sí misma que si para finales del año 2015 no conseguía una historia serializada, dejaría a un lado su sueño y se retiraría del mundo del manga. Y fue entonces cuando nació Kisatsu no Nagare, inspirado en Kagarigari, y sirviendo como una especie de prototipo para Kimetsu no Yaiba. Dicha historia sucedía en la era Meiji. Nagare, un joven espadachín, patrullaba por las noches con el objetivo de matar a los demonios que devoraban humanos, que es prácticamente la historia que nosotros atestiguamos. Pero adivinen qué, tampoco fue aceptado. No obstante, esta vez había una segunda chance, ya que fue rechazado tan solo porque Nagare, el protagonista, era muy callado y la historia muy cruda para ser el típico shonen. El editor de Gotoge, de todas maneras, le tenía mucha fe a la historia y le preguntó a la mangaka si no existía ningún personaje más alegre dentro del universo de Kisatsu. Y la respuesta de Koyoharu fue que sí, que había un joven vendedor de carbón que tenía como objetivo curar a su hermana demonio. El resto creo que está de más explicarlo. Ya con su nueva storyline establecida y con Tanjiro siendo el nuevo protagonista, lo único que faltaba era cambiar el nombre de la historia. Algunas sugerencias fueron Aki Metsumetsu, Metsumetsu Kitan, Kiki Metsumetsu, Kisatsu no Yaiba, Kisatsu Tan y Kuso Kimetsu Kitan. Si bien las traducciones que están viendo en pantalla posiblemente no son exactas, son las más acordes para los nombres mencionados. Rui, el demonio de las arañas de la primera temporada, llevaba 20 años en su estado demoníaco. Supuestamente, este tenía un poder similar al de las lunas inferiores 1 y 2, aunque por alguna razón no le interesaba nada el subir de rango. El joven no era capaz de usar todas sus habilidades debido a que las dividían otras personas, por decirlo de algún modo. O sea, era gracias a él que su familia tenía las capacidades que tenía, haciendo que coman su arte de sangre demoníaca en forma de araña. Y según Muzan, si Rui no hacía esto y guardaba todas sus habilidades para él, pudo haber sido capaz de aniquilar aunque sea a un pilar.
denotando lo roto que estaba en verdad el peliblanco. Y no tiene nada que ver, pero si hubiera un concurso de pulseadas o vencidas entre los pilares, el top 3 de los más fuertes sería Himejima, Uzui y Rengoku en ese orden. El cuervo de Tengen es conocido entre los suyos por su gran sentido de la moda. El de Muichiro, como no podía ser de otra manera, es el que peor se lleva con el resto. Y el de Giyu es uno muy viejo, que es por ello que suele cometer errores al transmitir mensajes, aparte de que es lento en las batallas. Rengoku, por otra parte, es tan querido que hasta tiene su propio spin-off, en el que vemos el modo en el que se convirtió en pilar. Este nació en un 10 de mayo, así que es Tauro en el zodíaco, y que diga delicioso al terminar cada uno de sus bocados tiene en verdad un motivo histórico detrás. Los samuráis fueron educados con la intención de que disfruten cada bocado que daban debido a que por el estilo de vida que llevaban nunca sabían cuál sería el último. Y bueno, el pilar de la flama hace una referencia a esto con sus múltiples umai. En el spin-off mencionado, se revela que él y sus antepasados tienen el color de pelo que tienen por comer muchos tempuras, sobre todo camarones fritos, aunque también se dice que esto se debe a que las mujeres miran directamente a las flamas durante gran parte del embarazo. Muchos de los conocidos de Kyojuro le tenían un poco de miedo. La causa es que se volteaban y sentían muy fuertemente la penetrante mirada del tipo, y a pesar de que le gusta muchísimo hablar, en más de una ocasión no está prestando ni un poco de atención mientras le hablan a él. Kimetsu no Yaiba comenzó su publicación en el 15 de febrero del año 2016, y el final de la obra llegó 4 años después, en el 15 de mayo del 2020. La película del Tren Infinito, después de estrenarse, rompió el récord de primer día más exitoso al recaudar 11.3 millones de dólares, y en su primer semana la recaudación fue de 44 millones de dólares solo en Japón. Actualmente se convirtió en la película de anime más taquillera de toda la historia al haber cosechado unos 507 millones de dólares. Y en cuanto al manga, es el noveno más vendido históricamente, que teniendo en cuenta lo reciente que es y que compite con mangas de hace más de 30 años, tiene una excelente clasificación. Incluso logró vender 6.52 millones de copias por volumen, lo cual es una completa locura al saber que tan solo cuenta con 23, y más aún viendo el promedio de ventas por volumen de los otros del top. Y si bien no se sabe qué tanto dinero generó, sí se conoce el dato de sus ventas, y al menos hasta el momento de grabar este video se encuentran más de 150 millones de copias en circulación. Hablando un poco de Nezuko, que casi ni la nombré, pese a haberse quedado físicamente con 12 años, actualmente si no me equivoco se encuentra en sus 14. La hermanita de Tanjiro mide tan solo 1,53 m y su nombre, al igual que todos, se escribe con kanjis, caracteres de la escritura japonesa con un significado o varios cada uno. Por ejemplo, Tanjiro se escribe con los kanjis de carbón, de calma e hijo, siendo muy acorde al personaje, mientras que Nezuko utiliza el de señorial, un prefijo para diminutivos y el kanji de niño. Kamado se escribe con lumbre y con puerta. Curiosamente, el nombre de su actriz de voz Akari Kito lleva el kanji de demonio, y la muchacha es también Susune Horikita, Nene Yashiro y Kajo Hinata, por nombrar algunas. Algo que la vuelve muy feliz es tener su cabello trenzado tal cual el de Mitsuri Kanroji, y en el capítulo 105 del manga podemos ver a su hermano intentando trenzárselo. El motivo por el que después de volverse un demonio lo deja de usar recogido es porque en su estado actual ya no puede hacerlo, y bueno, Tanjiro no es muy bueno que digamos para ese tipo de cosas, así que opta por dejarlo como está. Cuando Nezuko era una bebé, su hermano podía más o menos descifrar lo que su hermanita pensaba por el olor que emitía. Es como si cada pensamiento o sensación tuviese un aroma único y Tanjiro es capaz de diferenciarlos. Es por eso que puede hablar con los animales entre comillas. Y es que sí, el Kamado no habla con los pájaros, sino que puede entender un poco lo que cada uno trata de decir gracias a su superolfato. Y no, esta capacidad no la tiene con los insectos. Inosuke en cambio sí que los entiende, obviamente por criarse en la montaña. Y los que lo ayudaron a crear la respiración de la bestia fueron específicamente osos, jabalíes y lobos, que aparte son los animales favoritos del Hashibira. Ya que menciono animales, Gyoko desde antes de ser un demonio era un completo psicópata que mataba a los pobres peludos por mera diversión. Incluso hacía mezclas de peces cociendo diferentes especies entre sí, y además guardaba escamas y huesos en sus jarrones. Sin embargo, para él, esto que hacía era arte. El nombre que tenía en su época de humano era Managi, y si bien los de su aldea lo querían, por su manera de ser, todos le temían en cierto punto. Todo lo mencionado se sabe porque es una historia descartada. Es decir, Gotoge dice que es malísima a la hora de elegir qué elementos de la trama se van a incorporar en la versión final y cuáles no. Y otras cosas que se sabía de su pasado es que creció en una aldea cerca del mar, lo cual explica la relación con los peces en su técnica. Un día, cuando todavía era un niño, los padres de Gyoko fueron a pescar y nunca volvieron. Un tiempito después encontraron sus cuerpos flotando en el mar.
Gyoko, bien loco desde niño, según quienes estaban ahí se encontraba extasiado mientras lo veía flotar, considerando los cuerpos de sus padres como algo hermoso. A pesar de que dentro de todo lo cuidaban, un día un niño se burló de él y para sorpresa de nadie lo asesinó y lo escondió en un jarrón, condenándose a sí mismo, ya que cuando el padre de su víctima se enteró, lo fue a buscar y acabó con él a puñaladas. No obstante, este no murió, sino que quedó agonizando durante horas, hasta que Muzan lo encontró y el resto es historia. Al volverse un demonio, Nezuko perdió la mayoría de sus recuerdos y obtuvo una visión más infantil, provocando que vea a Zenitsu literalmente igual a una flor diente de león que de alguna manera cobró vida. El rubio tiene 16 años en la mayor parte de la trama y su estatura es de justamente 1,64 m. Lo podemos ver lastimado desde antes de la selección final porque su maestro lo llenó de golpes con la finalidad de animarlo a ir. Y el Agatsuma entrenó nada más y nada menos que un año entero para ir a la selección. El mismísimo Zenitsu tiene la sensación de que este es el aspecto que tendrá en su vida adulta. Y en el anime, cuando las arañas lo atacan, parecieran ser muchísimas más que las que lo hacen originalmente, volviendo la escena más traumática para el pobre. Otras diferencias son que el hombre al que Muzan transforma en su primera aparición se puede ver más tarde en el sótano de Tamayo en el papel. Además, hay un detalle sutil no animado en el que Yujiro se pone totalmente rojo cuando le preguntan si le gusta Tamayo. Que está enamorado de ella es evidente, sin embargo, algunos de los motivos que lo llevaron a enamorarse fueron la inteligencia, la manera de ser y la suave voz de la mujer. Yujiro aparte lleva un diario dedicado únicamente a tomar notas sobre la grandeza de su maestra, y esta protagonizó dos momentos graciosos nunca antes vistos. Una vez se le escapó una gallina de una granja y después de tanto correrla intentando atraparla sin éxito, estuvo a punto de ponerse a llorar. Y un día la pobre se tropezó con un escalón al bajar una escalera y salió volando. Según Yujiro, se levantó roja mirando hacia todos lados, asegurándose de que el joven no la haya visto. El rostro de Urokodaki se reveló en una galería de arte donde se mostraban cosas de Gotoge, y pudimos ver el aspecto del enmascarado, tanto de joven como en la actualidad. Sakonji se mantiene recibiendo dinero de Kagaya, no obstante, nunca lo gasta ya que prefiere vivir un estilo de vida tranquilo y autosuficiente. Sin embargo, sí lo usó para alimentar a Tanjiro en su estadía, y para las trampas que hizo que instalen sus amigos cazadores. El anciano es muy similar al legendario samurái real Miyamoto Musashi. Esto se debe a que ambos vivieron sus últimos años meditando montañas, aparte de que Musashi tiene una memoria titulada El Libro del Agua, sin mencionar que ambos tuvieron una larga lista de prodigios que encontraron finales desafortunados en sus caminos. Demon Slayer también tiene un spin-off en el que vemos a los personajes con vidas escolares. Dentro de la historia, Sakonji es el conserje de la escuela, los hermanos Kamado en cambio son estudiantes de secundaria, aunque Nezuko está en otra clase. Los compañeros de Tanjiro, como no podían ser otros, son Inosuke y Zenitsu, mientras que Giyu es el profesor de educación física, Tengoku es el encargado de enseñar historia, y el profesor de artes no podía ser nadie más que el buen Tengen. El profe de educación cívica, por otra parte, es Himejima. Obanai Guro enseña química, y Sanemi, bien acorde a lo temerosos que son en la realidad, es el profesor de matemáticas. Kanae Kocho finalmente es la profesora de biología, además de la asesora del club de arreglos florales. Y Gyutaro y Ume Yabana también son estudiantes, que por si no se acuerdan, Ume es el verdadero nombre de Daki. Hablando de Roma, Muzan la veía como alguien sin una pizca de inteligencia, aparte no la apreciaba para nada. Es más, solo le permitía la posición que tenía gracias a la fuerza que tenía su hermano. A la loca de su madre no le agradaba la apariencia de su hija, detestando sus ojos azules y cabello blanco. Tanto la despreciaba que una vez intentó estrangularla hasta la muerte, que así hubiese sido a no ser porque Gyutaro la salvó. El vínculo que tenía con su hermana era tan fuerte que cuando un samurái lo insultó, Daki procedió a sacarle un ojo. La tipa era tan bella que por el mero hecho de sonreír la gente le regalaba cosas. Fue por esto que empezó a hacerlo más seguido con el fin de que le den comida y poder sobrevivir junto a su hermano. Su nombre se escribe con los kanjis de princesa y de caer, pudiendo interpretarse como la princesa caída. Gyutaro, por otro lado, se escribe con uno que se usan nombres, el de hombre, el de grande y el de hijo. Yume solo utiliza uno y es el de ciruela. Justamente las marcas en las caras de los hermanos representan algo acorde a ellos, ya que las manchas en Gyutaro son un reflejo de la mugre y lo despreciable, a diferencia de Daki, quien tiene una flor de ciruela referenciando a su verdadero nombre y a la impecable belleza que tenía. Bien interesante y necesario para cada fanático, Shinobu tiene de mascota un pez dorado al que nombró Fugu, y sus padres trabajaban en medicina compuesta, lo que explica por qué tiene tanto conocimiento y talento con los químicos y medicinas. Shinobu es de los pilares más jóvenes al contar con tan solo 18 años, y lo que están viendo son los pensamientos que tiene acerca de sus compañeros.
Su actriz de voz es la famosa Saori Hayami, y también interpreta a Himawari, Yukino Yukinoshita, Yoru Forger y Yumeko Yabami. Su nombre, a diferencia de los otros personajes, no usa kanjis, ni tampoco los de Kanae y Kanao. Lo que sí, su apellido sí que los usa, debido a que Kocho se escribe con el de bárbaro y el de mariposa. En el manga podemos ver un dibujo de la pilar del insecto junto al de la serpiente, justificándose por lo débiles que son ambos, y un pequeño cambio entre este formato y el animado es que Shinobu se une al resto de pilares al reírse de Tanjiro cuando lo conocieron. También en el manga, mientras todos ríen, podemos ver los pensamientos de Rengoku, que por alguna razón se omitió en la pantalla. Con respecto a lo que dije antes, obviamente entre los pilares, Shinobu es la más enclenque, siendo Iguro el segundo más débil. Incluso Kanroji es más fuerte que este, y dejando a un lado el top 3 antes mencionado, estos serían los resultados de la competencia de pulseadas entre todos los Hashira. Y en velocidad, del más rápido al más lento, la cosa sería Usui, Sanemi, Himejima, Shinobu, Rengoku, Giyu, Obanai, Tokito y finalmente la tortuga del grupo sería Mitsuri. Sabito, acorde a lo que vimos de él, se escribe con los kanjis de óxido y de conejo. Y ahora un par de voces más. Genya es Bakugo, Shinkan Sato, Rino Kumura, Yuni Shinoya y muchos otros más, siendo todos estos y el hermano del Pilar del Viento interpretados por Nobuhiko Kamoto. Ya que lo menciono, Sanemi tiene la voz del actor Tomokazu Seki, quien además es Toji Suzuhara, Itaru Hashida, Lumina Sagi y Panda de Jujutsu Kaisen, entre otros. Por otra parte, Mitsuri Kanroji está bajo el manto de Kana Hanazawa, y algunos personajes interpretados por ella son Chiaki Nanami, Nadeko Sengoku, Kanade Tachibana y Rise Kamishiro. Kenichi Suzumura es quien tiene el rol de Obanai Iguro, además de Sogo Okita, Atsushi Murasakibara, Hikaru Hitachin y Momotaro Mikoshiba. Por último, Yoshitsugu Matsuoka es la voz de Inosuke, Loki en Record of Ragnarok, Lancero, Mekamaru y Soma Yukihira. Y tanto en inglés como japonés, el Hashibira comparte voz con Kirito de Sword Art Online, siendo ambos interpretados por el japonés mencionado y por el americano Bryce Papenbrook. Urokodaki nunca se saca su máscara porque le da vergüenza a su rostro, el cual se supone que es extremadamente gentil, y hasta provocaba la risa de los demonios que no podían creer que quien los iba a cazar tenga esa cara. El lugar en donde se desarrolla la historia es en Yoshiwara, un antiguo distrito de la ciudad de Edo que corresponde al actual Tokio, y al igual que lo que vimos en Kimetsu, el lugar era reconocido por su zona roja. Hablando un poquito del líder de los pilares, Kagaya se volvió jefe de los cazadores con tan solo 4 años de edad. Esto es porque su padre era tan sensible que se quitó la vida con 19 al no poder aguantar la pérdida de tantos pilares bajo su tutela. Había tenido muchos hijos, siendo todos hombres, pero todos fallecieron a excepción de Kagaya, y es que usualmente los hombres de la familia Ubuyashiki suelen morir quedando siempre uno, esto sin importar quién los cuide ni cómo vivan. Kagaya, contrario a lo que muchos creen, tiene tan solo 23 años en lo que vemos de la trama, y debido a la tendencia a la debilidad que suelen tener los de dicho apellido, es común que los hombres sean criados como mujeres hasta los 13 años. Es más, la niña de cabello negro es en realidad un niño, y curiosamente es muy similar a todo el tema de los Higashikata en JoJo Leon, que lo remarco al saber que Gotoge declaró ser una fanática empedernida de JoJos, y bueno, su fanatismo por la obra también se puede ver en la respiración solar, que pareciera estar inspirada en el uso de jamón que vemos en las primeras temporadas de la obra de Araki. Otros cambios que vemos entre formatos es que en el manga podemos ver la cara de Kotetsu, en donde también se revela que Hotaru era tan pero tan molesto cuando era un niño que sus padres dejaron a Techin, el jefe de la aldea, como su responsable. También en el papel, Tanjiro le pregunta a Tokito si ya regresó el gato de Tamayo debido a que lo envió con ella gracias a que la sangre de Nezuko tuvo un cambio. El anime omite este diálogo, seguramente porque podría ser interpretado por muchos como un presagio de que sería resistente al sol, que si bien lo es, al parecer el estudio de animación quería mantener un poco más el misterio. Ufotable es justamente el estudio responsable del anime. También trabajó en God Eater, Fate y próximamente en Genshin Impact. Kimetsu se escribe con los kanjis de demonio y el de extinguirse, destruir, etc. Mientras que Yaiba lo hace con el kanji de filo o de espada. No viene al caso, pero igual le suelto el datazo. Para vencer, Rengoku se rompió los tímpanos a propósito en su combate contra el demonio de la flauta. No se sabe si se recuperó de la lesión o tuvo problemas permanentes en su audición. Pero de todas maneras, un tipo bien hardcore. Como no lo había mencionado, el Pilar de la Flama murió a sus cortos 20 años, y la estatura del tiparraco es de 1,77 m. Más estaturas son las de Shinobu, quien mide 1,51 m, Inosuke, que contaba con exactamente 1,64 m, y Tokito Muichiro, que lo podemos ver con su imponente 1,60 m. Makio, una de las esposas de Tengen, es la prima lejana de Tengen,
y Suma es la madre de Inosuke. Nada, mentira, Suma es bisexual, siendo, si no me equivoco, el único personaje con dichas preferencias en la franquicia, al menos que nosotros sepamos. Y mientras que esta tiene tan solo 19 años, Makio tiene 20 y Hinatsuru 21. Estos son los pensamientos de Tengen sobre el resto de pilares. Al mejor estilo de Itachi Uchiha, se planteó exterminar a su clan, aunque finalmente dejó la idea de lado al pensar en su padre y en su hermano. Y es que Usui tenía 8, pero 3 murieron por exceso de entrenamiento y él junto a los 5 hermanos restantes fueron puestos en combates a muerte entre ellos. Para Tengen fue traumático e incluso se la pasaba diciendo que iría al infierno por lo que hizo, ya que se dio cuenta de que dicho combate era entre hermanos solo después de matar a 2, porque su padre los había hecho pelear enmascarados sin saber que se enfrentaban entre sí. Fue por culpa de esto que abandonó el clan, aún se encontraba en duda cuando se fue a quejar con su padre acerca de sus estúpidos ideales. Sin embargo, al ver el modo en el que otro de sus hermanos acababa con la vida de los 2 restantes, se convenció finalmente de desertar de los Usui. Y en cuanto a sus palabras sobre el infierno, Tengen dejó de decirlo porque sus esposas lo regañaron. En realidad, Makio se enojó con él, Hinatsuru lloró desconsoladamente y Suma lo mordió. La obra es tan importante que hasta la cadena de pizza japonesas Pixala hizo una colaboración. Los nipones durante un tiempo pudieron ordenar pizzas y recibir regalos limitados como los que están viendo en este momento. Y obviamente quisieron una pizza especial inspirada en la franquicia, la cual era una de 4 sabores basados en Tengen, Tomioka, Tanjiro y Rengoku. Hablando de comida, la comedora por excelencia de Kimetsu no Yaiba es Kanroji, siendo la que más entre los pilares. Tal es la cosa que la asociación de cazadores casi se funde por sus elevados gastos en alimentar a Mitsuri, e inclusive su particular pelo rosa se debe a que comió 170 sakuramochis todos los días durante 8 meses. Ahora es cuando me pueden llamar Capitán Obvio, pero es que yo no me di cuenta hasta un buen tiempo después de verlo. El cabello de Nezuko antes de ser demonio era totalmente negro, no obstante las puntas cambiaron de color al convertirse, lo cual pareciera ser una característica demoníaca, debido a que a Genya le sucede lo mismo al transformarse. Y sí, ya sé que la cosa es igual con otros personajes no demonios. Cuando se ve a Mitsuri lloriqueando porque un hombre la había ignorado, resultó ser justamente el Shinasugawa. Y en el manga se nos revela que no la ignoró por odioso, sino porque Genya estaba muerto de vergüenza por la belleza de Kanroji. El hermano menor de Sanemi agredía a las chicas al principio debido a que todavía era un niño. Al entrar en la adolescencia después de la selección final, se volvió más tranquilo con las mujeres por su cambio adolescente. Es más, en el papel lo vemos disculparse con quien lastimó en un principio. Genya tiene 16 años en la mayor parte de la trama, y mientras que Tanjiro tenía una estatura de 1,56 m en el primer episodio, después de entrenar con Urokodaki ya se encuentra en 1,65 m, pero al cazador de la escopeta lo conocemos midiendo 1,60 m y actualmente creció un poco, midiendo nada más y nada menos que 1,80 m. Su nombre se escribe con el kanji de misterioso y el de progresivamente. Shinasugawa utiliza un prefijo negativo, el de muerte y el de río. Este es el top 10 de los resultados de la primera encuesta de popularidad realizada, y por acá están viendo el top 10 de la segunda, donde vemos lo mucho que cambió la gente en cuanto a quién decidieron darle su apoyo esa vez. En un inicio Muzan no tenía planeado convertir a Enmu en un demonio, Michael tan solo tenía hambre y se lo quería comer, aunque cambió de idea al ver cómo a pesar de haber devorado los intestinos del joven, este no sentía dolor, además de que Enmu le dijo que se sentía fascinado por él, y bien raro como siempre, la luna inferior no se sentía así en realidad, solo lo dijo por querer decirlo, y por suerte le sirvió, porque la respuesta a sus dichos fue un beneficio para él. A Muzan le parecía muy molesto Hantengu, sin embargo en el fondo no le caía ni bien ni mal, y su molestia estaba a los límites de lo que podía tolerar, así que no pasaba nada. Algo curioso del demonio es que sus 3 transformaciones no son con el objetivo de disuadir ni mucho menos, sino que cada una tiene su propio propósito. Cuando lo vemos en su forma de hombre común y corriente, el objetivo de Muzan es conseguir dinero extra. Cuando lo vemos como un niño, tiene el objetivo de estudiar y mejorar su medicina y conocimiento. Y cuando lo vemos con la identidad de una geisha, está en verdad reuniendo información sobre la flor azul del infierno, ya que a través de la manipulación hace que hombres no demonios busquen la flor durante el día. Muzan se escribe con el kanji de nada y de cruel, lo cual le pega muy bien. Kibutsuji usa el de demonio, el de bailar y el de cruce. Y en Kagarigari, el one shot de Gotoge que les mencioné, hay un Muzan de Shelbyville, aparte de unos personajes muy parecidos a Yujiro y a Tamayo. Algunos cumpleaños más son 23 de agosto para el Pilar de Piedra, que tiene Virgo como signo zodiacal, Sanemi, quien es Sagitario al haber nacido en un 29 de noviembre, e Iguro, al igual que Gyomei, es un Virgo por nacer en un 15 de septiembre. Tal cual dije al principio, Gintama es posiblemente el manga favorito de Gotoge.
Pero aparte, esta fue la obra que le inspiró a enviar sus trabajos a la Weekly Shonen Jump, y toda la narrativa, o más o menos la línea que debía seguir, fue perfectamente planeada por Gotoge y su primer editor, reuniendo cada punto clave en una guía que titularon El Pergamino del Tigre. Y es que el primer editor aportó muchísimo a Kimetsu, no tan solo detalles de la trama o elementos del lore, sino que era un soporte para la mangaka con todas sus palabras motivacionales y positivas, con intenciones de que continúe con su trabajo. El tipo incluso fue el responsable de idear ciertas características claves, como que las respiraciones estén ligadas a elementos, debido a que en un principio Gotoge iba a usar cosas como la respiración del estilo Urokodaki y derivados. Lamentablemente, dicho editor fue reemplazado a partir del 10º capítulo del manga, dejando de último consejo a su compañera que trate de trazar una línea a lo largo de toda la historia, pidiéndole una reunión y finalmente llevando a cabo la guía mencionada anteriormente. Incluso antes de ingresar a los cazadores, Muichiro podía dormir profundamente sin importar si caían rayos y centellas o si la tormenta no cesaba. Aparte, nunca perdía su apetito. Su cuervo, la cual es una cuerva, ama tanto a Tokito que se pone celosa si el joven tiene mascotas. Este llegó al mundo en un 8 de agosto y usa un uniforme que le queda grande a propósito. Esto lo hace con la intención de disuadir a sus enemigos con sus envolventes movimientos. Y antes de que me olvide, el signo zodiacal del Hashira es Leo. También es el pilar más joven conocido al tener tan solo 14 años, y su voz es la de Kengo Kawanishi. Otros personajes suyos son Naoya Kawata, Gena Sagiri y Haruka Hashida. Katsuyuki Konishi es el responsable de Tengen Uzui, aparte de Kotaro Amon, Diabolo, Kazama Kenji y todos los que están viendo. Y Doma, en cambio, tiene a uno de los actores más famosos del mundo, siendo la voz de Light Yagami, Rintaro Kabe, Osamu Dazai, Atsumu Miya, Shinmon Benimaru, Tamaki Sugo y muchísimos más dentro de una larguísima lista. En el manga, Kanroji casi le corta el cuello al demonio antes de ser noqueada, a diferencia del anime donde ni se acerca, aparte de que en la pantalla se omite la explicación sobre cómo funciona la séptima forma de la respiración de la niebla. En cuanto a Hantengu, llevaba más de 200 años siendo un demonio por lo que se sabe, y la química de su cerebro lo hace creer al 100% de que no existe nadie más desgraciado que él. Es decir, no es una exageración por su parte, sino que no se percata de lo dramático que es y está totalmente convencido de sus creencias. Lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta que después de tanto presentarse con varios nombres y edades falsas, terminó olvidando su verdadera identidad. Este, desde niño, era un mentiroso y cobarde que se desquitaba con quienes lo trataban mal de algún modo en el que no le sea posible darse cuenta de que fue él, y el muy desagradable se casaba y formaba familias, aunque en el momento que era acusado de mentiroso e infiel les quitaba la vida. Hantengu tiene una estatura de 1,66 m y se supone que los clones con los que combate tienen el aspecto que tenía cuando aún era joven. Y el pobre era tan miserable que una vez se hizo pasar por ciego al ver que un hombre al que había chocado accidentalmente le quiso pegar y finalmente desistió, por lo que empezó a fingir y a robar haciéndose pasar por invidente al ver que muchos lo trataban mejor al creer que no podía ver. Zenitsu, tal cual sabrán, está repleto de deudas. Esto se debe a que todas las mujeres con las que estaba lo exprimían económicamente y casi que lo trataban como un esclavo, a tal punto de que la deuda del rubio es de exactamente 600.000 yenes, y sin importar sus problemas con las personas del otro género, estuvo con un total de 7 mujeres al menos hasta el momento en el que lo conocemos. Dar el primer paso con las chicas, sin embargo, le fue difícil en su momento, ya que durante un tiempo se la pasó asustado de las mujeres porque gracias a su súper desarrollado oído pudo escuchar a una hablando mal de él a sus espaldas después de que Zenitsu se había comportado como todo un caballero con ella. Igualmente, gracias a su personalidad y a que en el fondo es extremadamente alegre, se recuperó rápido de su herida emocional. Bien interesante, tiene los dientes superiores más adelantados que los inferiores, lo que se llama sobremordida, y su pobre gorrión perdió a su familia a mano de los demonios. Al final del volumen 11 podemos ver una banda musical hecha por el grupete protagonista, e Inosuke aprendió a hablar gracias a que conoció a un joven llamado Takaharu y a su abuelo. Entre otras cosas, Inosuke es tan grosero también por lo mal hablado que era Takaharu, y entre otras cosas más, el Hashibira sabía su nombre gracias a que estaba escrito en su pañal. Todo muy coherente, por suerte. Pese a que se suele hablar de los Tsuguko en ocasiones, Kanao es la única conocida con dicho título en toda la serie, y en el anime la falda de la cazadora es más corta, aparte que acá no tiene botas. De niña no tenía apellido, por lo que sus hermanas le dieron algunos para que Kanao elija. Como Aoi deseaba con toda su alma una hermana más directa, la presionaba para que su compañera elija su apellido. Sin embargo, terminó quedándose con Tsuyuri. Esta tiene la voz de Reina Ueda, encargada también de Miyako Hoshino, Gris de Chainsaw Man, Ganyu y Chae Hae-in. Y según Goto, la tiparraca se la pasó cazando demonios desde su infancia temprana.
Cuando Shinobu se probó su uniforme, le resultó tan incómodo que cuando se lo sacó lo destrozó al frente del sastre. Parece una despiadada, pero esto tiene una razón, debido a que el sastre Maeda Masao suele hacer los uniformes más atrevidos a las mujeres. Esto también explica por qué Kanroji usa el suyo de esa manera, ya que mientras todas, incluidas Kanae, descartaban o quemaban su uniforme, la inocente Mitsuri cayó redonda en la jugada de Masao. Que por cierto, el apodo del sastre es literalmente la escoria con lentes. Y sí, el de Kanao, a pesar de ser más joven, se da a entender que al igual que el del Pilar del Amor, tenía el pecho abierto. Aunque por suerte Shinobu llegó con aceite y cerillas para hacer su trabajo. En el manga un buen detalle que no vimos animado es que Tanjiro pierde peso al despertar después de 2 meses en coma. Y la escena en la que tapa el busto de Kanroji es exclusiva de la pantalla, mientras que otra omisión fue el intercambio de palabras entre el cuervo del joven y el de Tokito. Y ahora unos detallitos de Nakime, quien solía tocar el biwa cuando era humana. Básicamente se dedicaba a eso, pero no era muy buena. Y sumado a su falta de talento, que su esposo sea un apostador compulsivo hacía que ella lleve una vida muy pobre y miserable. Que si bien estaba acostumbrada, el día que su marido vendió el único kimono lindo que Nakime tenía, la hizo enojar tanto que esta lo terminó matando a martillazos. Coincidentemente esa noche tenía que presentarse a tocar en público, y tuvo que asistir con un kimono viejo y no muy agradable que le quedaba, provocando risas de todos los espectadores. No obstante, gracias a su fuerza de voluntad, se terminó llevando una ovación del público por lo bien que hizo su trabajo esa noche, y fue en ese momento que adquirió como cábala matar a alguien antes de tocar para asegurarse de que lo haría bien. Tan bien le empezó a ir que empezó a ganar fama con el tiempo, hasta que intentó asesinar a Muzan y ya se imaginarán la manera en la que termina la historia. Estos son los pensamientos del Pilar de Agua acerca de sus pares, y los que están viendo ahora son obviamente los de Mitsuri Kanroji, mientras que Sanemi tiene estas opiniones sobre el resto de pilares. Su hermano Genya es de los pocos cazadores, y si no me equivoco el único, conocido a lo largo de toda la trama, que se maneja mucho mejor con la escopeta que con la espada, y tiene tal nivel de calidad al usarla que inclusive ciertos demonios inferiores se extinguen al ser impactados en el cuello por sus perdigones. Genya se corta el pelo solo, y tiene ese corte de cabello tan particular, ya que si no se rapa esa parte le crecen unos rulos o rizos muy feos en esa zona. Calculo que todos lo sabrán, pero para quienes se les pasó desapercibido, el Shinazugawa es incapaz de usar cualquier tipo de técnica de respiración, lo que lo ponía tan tenso y le provocaba tantas crisis nerviosas que hizo que termine por probar carne de demonio para ver qué sucedía, totalmente frustrado por su incapacidad de convertirse en un espadachín. Murata el Goat estuvo en la misma selección final que Giyu y que Sabito, y es uno de los pocos personajes, y se podría decir extra, que vuelve a aparecer en más arcos aparte de en el que fue presentado. Murata se considera muy normal al compararse con el trío Dinamita, sintiendo que sirve como un verdadero ejemplo de un cazador de demonios promedio, y la verdad es que Tanjiro dentro de todo se salva, pero sus compañeros son unos tipos bastante particulares. El cazador empezó a aplicarse aceite de camelia cada día después de que su primer amor le dijera que le gustaba el modo en el que lucía su cabello. Así que teniendo esto en cuenta, quizás lo podríamos meter en la misma bolsa que los otros mencionados. Y luego de su encuentro con la hija del demonio araña y de su rescate por mano de Shinobu, Murata cada vez que ve al pilar del insecto suele actuar muy extraño con ella, lo que seguramente se deba a su vergüenza por lo sucedido. Por acá están viendo los pesos de algunos personajes, y si alguna vez se preguntaron qué tantos lujos se puede dar un cazador, Tanjiro y los de su rango suelen tener un salario que ronda los 200.000 yenes al mes, y los pilares pueden ganar lo que ellos quieran gracias a que son capaces de pedir una cantidad específica individualmente. Aoi es capaz de usar la respiración de agua, y la joven estuvo en la misma selección que Tokito. Que por cierto, los kanjis en su escritura son tiempo y penetrar, mientras que Muichiro, bien acorde a la personalidad del pilar, se escribe con los kanjis de nada, de uno y de hijo. En el manga podemos verlo haciendo ruidos de pedos con el fin de molestar a Gyoko, y terminando con este, desde que se volvió un demonio se la pasó comiendo y disfrutando a base de niños, y por supuesto que modificando su cuerpo. La luna se creía superior a absolutamente todos los seres vivos exceptuando a Muzan, y a pesar de su amor por Gyutaro, Gyoko era otra de las lunas favoritas del rey de los demonios. Sin embargo, esto tiene un motivo, y es que sus jarrones le parecían perfectos y sabía que les podía sacar un gran provecho económico vendiéndolos caros. Igualmente, en otra mini historia, Muzan habla del gusto de la humanidad por ver el primer amanecer del año, y le dice a Gyoko que mate a todos. Al responderle que el sol va a acabar con él, su líder le dice que no le importa si él muere, poniendo triste a su súbdito. Kanroji cumple años el 1 de junio, lo que la convierte en una Géminis en el zodíaco, y su mejor amiga es nada más y nada menos que Shinobu. Que sean las dos únicas
únicas mujeres influye, pero realmente se llevan bien. Incluso Mitsuri le enseña a cocinar a su compañera, y un día, irónicamente, el pilar del amor le pidió consejos de amor a la otra. No obstante, se olvidó que el pilar del insecto poco y nada sabe sobre el tema, intentando aconsejarla con total inexperiencia. Según Kanroji, parecía más un informe médico que un consejo, porque la Kocho le terminó hablando de cosas como el ritmo cardíaco, la respuesta cerebral y la presión arterial. La comida favorita de Mitsuri es la occidental, teniendo un gusto más grande por las chuletas de cerdo empanizadas, y como no podía ser de otra manera, es considerada el pilar más amistoso y agradable entre sus compañeros, siendo Rengoku el segundo y Shinobu la tercera. Gotoge dibujó algunos personajes imaginándolos del sexo opuesto, y cambiando de tema, los demonios superiores son capaces de usar telepatía y compartir recuerdos con los de menor rango. Lo primero enloqueció a Kasa cuando Doma subió a 2, porque escuchaba la voz irritante de Doma en su cabeza llevándola al punto de quejarse con Muzan por ello. En el momento en el que Kasa le dice a Kokushibo que lo mataría, este último se emocionó debido a que en el pasado habían combatido y había vencido. Antes del combate habían acordado que el ganador iba a absorber al otro, pero Kokushibo le terminó perdonando la vida a su rival gracias a que disfrutó de la pelea. Antes Kanao se la pasaba sentada mirando al sol cuando no tenía misiones y dependía de su moneda. No obstante, desde su cambio, ayuda a cocinar, suele jugar con los gatos y también con burbujas de jabón. La banda sonora del anime es producida por Yugi Kajiura y Go Shina, y además del manga, las películas y el anime, podemos encontrar unas 5 novelas ligeras. Es tan importante en su país de origen la obra que los personajes surcaron los cielos literalmente, porque colaboraron con la línea japonesa ANA. Aparte de la pizzería, Tsukiji Gindako, una famosa cadena de comida japonesa, no se quedó afuera ya que está conmemorando el 5º aniversario del anime con un menú especial y más cositas. Finalmente, Gu, una importante marca de ropa nipona, lanzó una colección de ropa inspirada en la obra de los demonios. Y hablando de ropa, China agregó más de ella a los personajes femeninos, y en la estación de Tokio pusieron carteles del anime en el que el escote de Nezuko y de Daki estaban tapados sutilmente. Existe hasta un musical llamado Kimetsu no Yaiba The Stage, y el director del anime es Haruo Sotosaki, quien también trabajó en obras como Tales of Cestiria, Fate Stay Night y curiosamente en Gintama. Gyomei Himejima, el más fuerte de los pilares, es de los pocos Hashira de la actualidad que no usa una espada ni Chirin, y el pobre tuvo una vida muy dura ya que mientras que su madre murió al darlo a luz, su padre perdió la vida en una epidemia. Gyomei una vez le estrelló la cabeza a Inosuke contra el suelo. Igualmente, esto sucedió porque al cabeza de jabalí se le ocurrió la brillante idea de desafiar al pilar de piedra a una pelea, y dejando a un lado sus pensamientos, Tengen también está convencido de que Gyomei es un completo enigma. Sin importar su ceguera, es como si Himejima tuviera una gran visión, es decir, es capaz de combatir y evitar acciones maliciosas que ciertas personas a su alrededor intentan hacerle, lo que indica lo afilados que están el resto de sus sentidos. Debido a esto, la gente lo empezó a llamar mentiroso, afirmando que ningún ciego sería capaz de hacer las cosas que el Hashira hacía. Y la razón de su ceguera es que cuando era un niño una fiebre lo dejó invidente. Antes de seguir con otra cosa, el tipo es evidentemente el pilar más alto, y si no me equivoco, también el personaje más alto de toda la serie, contando con una imponente estatura de 2,20 metros, y también es el pilar más viejo de los actuales con 27 años. Su seiyuu es Tomokazu Sugita, con una larga lista de personajes en donde encontramos a Joseph Joestar, a Taiju Shiba, Hideki Motosuwa y como frutillita del postre a Gintoki Sakata. Ya con las últimas voces, la de Rengoku es la de Satoshi Hino, el encargado de darle vida a Kamui, Sai, Noritoshi Kamo y a Yuji Sakai. La del asesino de su personaje, Akasa, es la voz de Akira Ishida, y Fyodor Dostoevsky de Bungo, Kaworu Nagisa, Cho Hakai y Gara son algunos de sus personajes más conocidos. Por último, Hiro Shimono tiene el rol de Zenitsu, siendo también Dabi, Connie Springer, Rindo Haitani y Shio Kurusu, entre otros, mientras que Giyu Tomioka es interpretado por Takahiro Sakurai, y la comparte con Suguru Geto, Sasori, Uta, Iduru Kira, Griffith y Sai Toshi, entre muchos más. Por si no se dieron cuenta, la mujer que salva de la muerte a Muichiro es Agame, la mujer de Kagaya. Esta tiene 27 años y se conoció con su amado cuando tenía 17 y él 13. Obviamente fueron los padres de ambos quienes los comprometieron, aunque Kagaya, bien caballero como siempre, por respeto a ella se ofreció a cancelar su matrimonio. No obstante, dada la gentileza del joven, Agame decidió seguir adelante con el casamiento, y dato súper importante, tienen 5 hijos.
Zenitsu nació en un 3 de septiembre y su compañero animalesco en un 22 de abril, por lo que Virgo es el signo zodiacal del primero y Tauro el de Inosuke. En el manga hay varias pequeñas historias al final de ciertos volúmenes, y en una vemos a los hermanitos de Tanjiro preguntándole cuál es su tipo de mujer, en donde vemos una respuesta típica del Kamado, y por acá tenemos la misma situación pero a quien le preguntan por su tipo de hombre es a Nezuko, respondiendo que igual a la pieza de yogi llamada Hiya, todo muy normal. Retomando un poco a Muzan, posee una empresa de comercio exterior, y si bien es algo obvio, carece por completo de emociones humanas, totalmente al 100%. Cuando el demonio tiene que estar en cierto lugar y tiene que hacer otras cosas, deja un muñeco creado a partir de su propia carne, y en un momento de su vida digno del Pilar del Sonido, llegó a tener 5 esposas simultáneas, aunque a diferencia de las mujeres de Tengen, las de Musa se mataron por cómo eran sus vidas junto a este, que las maltrataba y ninguneaba entre otras cosas. La causa de su estrés es no poder hacer lo que quiere durante el día, y por si alguna vez se lo preguntaron, no, Musa no necesita dormir. Michael, o mejor dicho su objetivo, podría ser otra de las referencias a JoJo's, ya que, al igual que Cars, es conquistar el sol para volverse un ser perfecto. Las flores azules del infierno que tanto busca crecen en momentos específicos, y cuando lo hacen duran muy poco tiempo. La madre de Tanjiro sabía dónde crecían dichas flores e incluso se puede ver que se las mostró a su hijo cuando era un niño, lo cual se aprecia en un flashback visto en la pelea con Rui, que por alguna razón fue otra de las omisiones de la adaptación al anime. Más cambios son que en el papel se explica que el punzón de los niños en el tren infinito fue creado a partir de los huesos de Enmu, que el cuervo de Tanjiro juzga a Zenitsu la primera vez que lo ve, y en general el estilo del anime es más serio por así decir que el material original, que en algunos momentos los personajes se tiran caras como estas, que si bien las vemos en la pantalla es con menor frecuencia. El diseño del Haori de Hantengu por algún motivo cambió. Aparte, originalmente se explica que el muñeco mecánico se puede configurar para que se adapte a las habilidades de cada uno obligando a superar sus capacidades, dando a entender que Muichiro no le pudo sacar el máximo provecho al mismo. Nezuko, que estoy seguro de que no lo dije, nació en un 28 de diciembre, por lo que Capricornio es el signo zodiacal del Akamado, quien además fue tendencia en Twitter México ya que las puertas de un tren no cerraban, y al ir a revisar se encontró una mini Nezuko obstruyendo las puertas del transporte. Algunas edades que me quedaron sueltas son 21 años Siguro, 21 años también Saremi, y Giyu igualmente 21 años, mientras que Sabito, su antiguo compañero, perdió la vida con tan solo 13. En cuanto a kanjis, Tsuyuri se escribe con el kanji de estricto, el de flor y el de caer. Hashibira lo hace con el de pico y el de plano, mientras que Inosuke usa aquel, esto y salvar. Agatsuma tiene en su escritura el de ego y el de mujer, y Zenitsu el de bondad y el de excelente. Para escribir Tomioka se necesita riqueza y colina, pero para Giyu el de moralidad y el de valentía o heroísmo. Y Kanroji se escribe con dulce, rocío y templo, y Mitsuri con el de miel y lapislázuli. El boceto inicial de Nezuko era ligeramente diferente al resultado final, y lo del primer episodio cuando Tanjiro dice que la felicidad se desmorona cuando hay olor a sangre, se debe a que fue él quien encontró a su padre muerto al oler la sangre que vomitó. Tanjiro también fue el primero en enterarse del fallecimiento de su abuela gracias a su desarrollado sentido, y cuando bajaba al pueblo antes de volverse un cazador, solía ser él quien descubría a los vecinos que fallecían, encargándose de darles la triste noticia a los familiares de quienes partían. A diferencia de su frente que la heredó de su madre, la bondad del joven viene de su padre. Este le inculcó que sea bueno con todas las personas sin importar si él estaba sufriendo. Un gran detalle es que cuando este usa su respiración relámpago, la dirección de la escena es idéntica a la que vemos cuando Zenitsu la usa por primera vez, y pese a que no siempre se llevaba el primer puesto, es por lejos el personaje masculino más querido y apoyado de la franquicia, mientras que su hermana Nezuko es la más popular entre sus pares. El protagonista de la obra fue apodado el hombre más educado de la Academia Kimetsu, y en este spin-off es conocido por violar continuamente el código de vestimenta, pero no porque use cosas extrañas o por el contrario que no use nada, sino que los aretes no se permiten en la escuela. Volviendo a su universo, cuando Tanjiro miente no puede mantener la cara seria debido a su naturaleza honesta, y su comida favorita es el tara no me, que algo gracioso respecto a esto es que le gusta tanto que cuando está sobre la mesa no importa que intente mantenerse serio y sereno, ya que todos los que lo ven pueden notar la manera en la que se le dilatan las fosas nasales. Estos son los pensamientos de Yomi sobre sus compañeros, y estos son los últimos que por supuesto son de Iguro. Originalmente Genya lanza 3 árboles en lugar de uno en su combate con Hantengu, y algo que el anime tampoco adaptó es la reacción de los hermanos Kamado ante la salvajada del Shinazugawa. Por otro lado, la escena de los aldeanos agradeciendo a Tanjiro es exclusiva de la animación, y al hermanito de Kyojuro le causan mucha gracia las historias que el cazador le cuenta en cartas sobre Zenitsu e Inosuke. La mayoría de técnicas de Kanroji llevan nombres relacionados a gatos, obviamente que a la Pilar del Amor le encantan estos animales, gusto que comparte con el buen Himejima,
Y tal cual se revela en el entrenamiento Hashira, Mitsuri es toda una apicultora porque cría abejas con la intención de cosechar la miel que usa para cubrir sus panqueques. Su espada es muy similar y podría estar basada en un arma llamada Urumi, un arma del sur de la India la cual es un flexible y cortante látigo. Que Tokito, al perder la memoria, tenga una personalidad tan parecida a la que tenía su hermano, le gusta, ya que le da la sensación de que su bro lo está protegiendo. Sin embargo, se percató de que él es en verdad más necio que el otro. Yuichiro era más grosero al hablar, pero entre los dos era por lejos el más sensible. Y después del arco de los herreros, los pilares se sorprendieron del cambio del pilar de la niebla, quien empezó a ser más extrovertido y a hablar más. A pesar de sus constantes cambios de humor, todos lo cuidan y lo entienden, porque consideran unánimemente que Muichiro se encuentra en la edad rebelde. Nezuko es el primer demonio en toda la historia en ser miembro de la Asociación de Cazadores, y la regeneración sobre la que hablé al principio también la ayuda a no cansarse por mantener el bambú en su boca todo el tiempo. Y es que si no fuese por sus capacidades demoníacas, la muchacha no podría soportarlo debido al cansancio que le provocaría. Los requisitos para dominar la respiración de la bestia son los siguientes: ser capaz de usar 2 espadas, tener una piel muy sensible, mucha flexibilidad y un gran instinto de pelea. Y la verdad, yo no sé si es la más difícil de aprender, pero debe estar en un top 3 seguro. Inosuke no rompe sus espadas por efectividad ni costumbre, sino que por estética. Y su rostro desenmascarado fue accidentalmente revelado antes de que lo muestre oficialmente la revista que publicaba Demon Slayer, Weekly Shonen Jump, provocando que Gotoge salga a disculparse posteriormente. Las últimas 2 voces que me quedaron en el tintero son la de Kagaya y la de Kokushibo. Al primero lo interpreta Toshiyuki Morikawa, el responsable de Minato, de Boros y de Dante de Devil May Cry, mientras que al otro le da vida Ryotaro Kyayu, el encargado de Byakuya Kuchiki, de Hades y de Hellbram, entre otros. Estas son ilustraciones de Kimetsu no Yaiba hechas por otros mangakas, y Muzan es el único villano de la trama que aparece en 2 portadas de los volúmenes del manga, siendo en el segundo y en el número 22. Muchos de los compañeros de Rengoku no podían seguirle el ritmo debido a que era demasiado rápido, refiriéndose a que cambia de opinión muy rápido, que come muy rápido, que saca conclusiones muy rápido y cosas por el estilo. No obstante, era sensible a las emociones de otras personas y era muy cariñoso, haciendo que le caiga bien a la mayoría de los pilares. A este le encantaba ver No, Kabuki y la lucha de sumo. Y el motivo detrás de no tener un Tsubuko es que su entrenamiento es tan duro que todos sus aprendices terminaban huyendo. Su nombre Kyojuro se escribe con los kanjis de albaricoque, de longevidad y de hijo, y Rengoku utiliza uno para nombres y el de cárcel. Su padre nunca le permitió a él ni a sus hermanos tener mascotas porque odia a los animales, y ya que estoy, aprovecho y lo menciono. Shinobu no tolera los animales peludos. Ahora, 10 datos random e inconexos que me quedaron sueltos. La habilidad de Daki de estirar su cuello está inspirada en Rokurokubi. El cambio de cara de Tanjiro en su combate contra Urogi le molestó a muchos fans. Sí, un simple cambio de cara. El actor del protagonista mencionado al inicio, en su canal de YouTube, tiene un video jugando al Uno con el actor de Giorno Giovanna, en el que además lo escuchamos hablar como sus personajes en ciertos momentos. Zenitsu aprende rápido a tocar el shamisen gracias a su buen oído, y curiosamente, alguien subió a la plataforma un cover del opening de la segunda temporada del anime tocándolo en un shamisen. Tengen se iba a casar con la hermana menor de Suma en un principio, sin embargo, la joven lo quería e interrumpió la ceremonia quedándose con el pilar del sonido. Dije los nombres erróneos de Tanjiro y el de Nezuko, pero no los que Inosuke le dio a Zenitsu, los cuales son Monitsu y Chuitsu. Y para los que son de Latinoamérica, en España la obra también es conocida como Guardianes de la Noche. Uno de los pasatiempos del pilar de piedra es tocar el shakuhachi, un tipo de flauta. Lo tocaba tanto de niño que su abuela lo golpeó con una escoba un día, y el pilar del insecto considera a Giyu torpe, y la irrita que este haga cosas como interponerse entre ella y un demonio. Cuando murió la abuela y el padre de los Kamado, una noche Nezuko le dijo a sus hermanitos que no lloren en el futuro porque sus seres queridos no podrían descansar en paz en el otro mundo, y que aprovechen esa misma noche para llorar con todas sus fuerzas con el fin de descargar todo de un tirón y sonreír en el mañana, demostrando lo bondadosa que es. Estas palabras, por cierto, fueron escuchadas desde el pasillo por los chismosos de Tanjiro y su madre, que lloraron al oír lo que decía Nezuko. El anime se estrenó el 6 de abril del año 2019, y lo que están viendo en pantalla es el nivel de apertura de cada uno de los Hashira. Tan grande es el anime que hasta se mostraron imágenes promocionales en el Times Square de New York durante una hora, provocando aparte una enorme reunión de fanáticos en las calles de la ciudad. Una última colaboración es de la famosa silla Gamer Secret Lab con temáticas de la franquicia, y algo que me olvidé de decir sobre los Uboyashiki es que las mujeres también suelen morir por accidentes o enfermedades. La única manera de salvarse de la maldición es casarse y abandonar el apellido. Cuando Kanao sostiene la moneda en su pecho, Kiyo la asusta en el papel. Y un último cambio es que en el manga el
Gorrión fue a buscar a Shinobu con el fin de que ayude a Zenitsu. Sin importar de que ella no lo admita, siempre fue una cabeza hueca por naturaleza. Los nombres que se le ocurrieron para Kanao Tsuyuri eran tan extraños que al verlos, Kanae soltó un ¿eh? Y no sé qué tiene que ver, pero la bebida favorita de Kanao es Ramune, mientras que su comida favorita es lo que sea que cocina hoy. Giyu tiene un spin-off que describe los eventos posteriores al primer encuentro del pilar con Tanjiro y Nezuko, llamado La historia de Giyu Tomioka. Este mide 1,76 m y las dos últimas estaturas son las de Sanemi, que cuenta con 1,79 m, y la de Iguro, quien tiene una estatura de 1,62 m. Y para terminar con los kanjis, el último mencionado utiliza aquel y negro en Iguro y pequeño, plátano e interior en Obanai. Sanemi se escribe con realidad y con progresivamente. Usui en cambio necesita de sensación y de médula, mientras que Tengen se escribe con el kanji de cielos y el de jefe u origen. Himejima, bien acorde a él, usa el de tristeza, el de sonido y el de isla, y Gyomei el de conducta y el de profundo. Finalmente Kokushibo se escribe con los kanjis de preocupación, de maldad, de muerte y de wei. Como verán, todo muy positivo. Muzan está casi seguro de que Gyutaro hubiese vencido en su combate junto a Daki si hubiera peleado desde el principio, y la mamá de los hermanos en uno de sus ataques trató de cortar el pelo de Daki con una navaja. Fue su hermano quien lo impidió, y fue ese momento en el que la madre se alejó de sus hijos, totalmente atemorizada por la fuerza del varón. En la academia de Kimetsu, Sabito era un miembro del club de Kendo, y en el capítulo 5 del manga Witch Watch podemos ver una clara referencia al castillo infinito. Aunque le parecían lindos todos los pilares, Mitsuri disfrutaba demasiado ir a comer con Iguro y enviarle cartas. Aparte, este fue quien le regaló las medias que usa, ya que sentía que a Kanroji le resultaba incómodo su uniforme. El manga finalizó con exactamente 205 capítulos, y teniendo en cuenta que la tercera temporada adaptó hasta aproximadamente el capítulo 127, podemos esperar seguramente que la obra llegue a su final en una quinta, suponiendo que cada temporada tenga aproximadamente la misma cantidad de episodios que las anteriores. Tanjiro es uno de los pocos personajes cuya espada Nichirin cambia de apariencia, y debido a su naturaleza amable y por ser bueno cocinando, durante el entrenamiento de Gyomei Himejima, el resto de cazadores comenzaron a llamar al Kamado cariñosamente como mamá. Terminando, al volver a guardar su espada en su funda, Kanroji tiene que doblarla varias veces y girarla gracias a la estructura de la misma. Y Sayo siente una gran culpa por el arresto incorrecto del pilar de piedra. Por más que hayan pasado 10 años, aún quiere disculparse con Gyomei por el malentendido. Los próximos datazos quizás puedan contener ciertos spoilers del manga, así que queda en vos continuar con el video. Gyomei es el único pilar, aparte de Muichiro y Shinobu, que tiene una conexión personal con una luna, siendo el rango superior 6 Kaigaku, al ser directamente responsable del ataque del demonio que resultó en la muerte de todos los niños, a excepción de Sayo, y también del encarcelamiento injusto de Gyomei. Cuando Iguro vio a Kanroji por primera vez, le pareció tan llamativa por cómo era que creyó que nunca había visto algo tan hermoso, fijándose más que nada en su honestidad y su alegría. Hasta su serpiente entró en pánico y terminó mordiéndolo en un ataque de ansiedad por la situación. Aparte de que, a pesar de no conocerlo, Mitsuri habló con él durante horas y le contó todo sobre sus gatos. Estos dos hacen un cameo en el capítulo 137 de Tonikaku Kawaii, en el que Kanroji quiere confesarle su amor, pero no se anima porque todavía tiene el trauma de haber sido rechazada. Según Kokushibo, Genya no es el único humano que come demonios, dando a entender que en el pasado hubo otros que lo hacían además del Shinazugawa. Zenitsu es muy supersticioso y esto se sabe cuando vemos lo encantado que estaba de ver dos tallos en su té. En Japón, ver Chawashira o un tallo de té flotando verticalmente es un signo de buena suerte. Y el rubio es el único que no es un pilar que fue capaz de hacer hazañas que solo otro pilar logró, como crear una forma nueva y original de respiración o una técnica. Y por último, al terminar la historia, Zenitsu escribió una memoria titulada La leyenda de Zenitsu, la cual pudieron leer todos sus descendientes. Y hasta acá. No te olvides de dejarme en los comentarios sobre qué otra obra te gustaría ver curiosidades que eleva a todo el mundo. Y no te olvides de seguirme para no perderte ninguno de mis videos, que los vas a ver de todo tipo. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte y espero de corazón haberte entretenido. Te veo en el próximo video con más Kimetsu no Yaiba o lo que sea.